Muy bien, vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy. Y el título del tema está muy acorde a lo que hemos vivido en las últimas semanas, sobre todo aquí donde yo vivo. Yo vivo en la Florida, en Estados Unidos, y sé que muchos han escuchado las noticias sobre los huracanes. Entonces yo lo titulé Tormentas. Y bueno, aunque sé que muchos sabemos cómo en sí es un huracán, vamos a leer un poquitito, que a mí siempre me gusta tener una introducción así. Dice que los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman a estas tormentas con distintos nombres, como tifones o ciclones, según el lugar donde se producen. El término científico para estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Siempre que un huracán golpea alguna parte de la Tierra, hay cambios topográficos. Algunas veces hasta desaparecen pueblos enteros, lo cual hace que tengan que reconstruirlos nuevamente. Lamentablemente nosotros los humanos somos muy culpables de que estos huracanes sucedan. Y bueno, aquí vamos a entrar y pueden decir, bueno, ¿cómo nosotros, la humanidad, va a ser culpable de que pase una catástrofe natural? En este caso, los huracanes y muchas otras catástrofes se producen por el calentamiento global. ¿Y cómo sucede el calentamiento global? Todo lo que es carbón, gas y hay otro elemento que nosotros estamos usando constantemente para muchas cosas de las industrias y todo ese vamos a decir el pollution, todos los humos y todo eso, por decirlo de esta forma, suben y producen un calentamiento global. Y al producir todo esto, el aire se calienta más de la cuenta, los mares están más calientes y ahí es donde empiezan a producirse estos fenómenos de viento que son tan terribles y catastróficos para algunas localidades, sobre todo aquí en la Florida. Como les decía, nosotros sufrimos en un promedio de 3 semanas 2 huracanes muy fuertes y uno de ellos dejó más de 200 muertos, casi 300 muertos, y creo que todavía no tienen el número completo, más los desastres terribles que sucedieron en las viviendas, en la tierra en sí, que sufrió, como les decía aquí, cambios topográficos, erosiones. Y a la semana y unos días más viene otro huracán y también golpea parte de la Florida. O sea, la Florida es uno de los estados más golpeados por este tipo de tormentas, porque estamos, al ser una península y estar entre el paso del Océano Atlántico para el Golfo de México, que es como, yo me imagino como una cuevita, pues los vientos por alguna razón y las corrientes marinas, que bueno, que uno no entiende mucho porque no somos personas que hemos estudiado todos estos fenómenos, no estamos muy atenidos a lo que nos dicen las noticias. Pero bueno, no es una clase de huracanes, no es una clase o una charla de tormentas, como llamamos al tema. Simple y sencillamente quise traer esto a la entrada porque tal y como nosotros vemos las tormentas en sí en la tierra como de un momentito a otro cambió absolutamente todo, con pueblos enteros. A veces uno de los huracanes que pasó, no sé si fue María o algún otro que pasó por las islas del Caribe, hubo una isla que la desapareció
por completo, ahí no quedó nada de pie. Y hace 2 años aquí donde yo vivo entró el huracán Ian, que también toda la parte que estaba en la playa parecía que le había caído una bomba atómica. O sea, destruyó por completo y cambió todo lo que nosotros conocíamos de una forma. Todo eso nunca más va a volver a ser igual. Pues aunque lo hagan nuevo, es un cambio radical y definitivamente nada que ver con lo que era antes de la tormenta. Pero bueno, les decía el por qué yo les traía eso. Porque nosotros los seres humanos también sufrimos de tormentas. También en nuestras vidas suceden tormentas de diferentes formas. Sabemos que hay tormentas que son avisadas, o catástrofes en este caso, que nos son avisadas como las tormentas, los huracanes, que las ven venir. Todas las personas que estudian esto saben cuándo viene, saben cuál va a ser la trayectoria, la cantidad de los vientos, y bueno, eso ya lo sabemos. Pero hay otro tipo de catástrofes, los terremotos, por ejemplo, aunque pudiera ser que los vean, no son tan certeros y ese es otro tipo de catástrofes que no nos avisan. Y entonces, como les decía, en los seres humanos sucede lo mismo. Nosotros sufrimos a veces de tormentas, catástrofes en nuestra vida, que también lamentablemente nos tiene que dejar una herida, nos tiene que dejar una cicatriz. Y mientras estamos pasando nuestra tormenta, pensamos a veces si verdaderamente Dios está con nosotros, si estamos solos pasando estas situaciones, si nuestra fe se debilita inmensamente. Porque es parte de la naturaleza humana. Cuando nosotros tenemos un dolor o estamos pasando una situación difícil, es muy difícil mantener la fe. Puede ser que alguien me diga, no, yo tengo fe, pues maravilloso. En mi caso, cuando he pasado momentos difíciles, tengo que rasguñar la fe. Es como un sube y baja. Cojo fe, se me quita, tengo miedo. Eso es parte de mi humanidad, de la cual yo no voy a poder prescindir porque es algo con lo que Dios nos hizo. Él sabe que somos así. Ahora bien, cada tormenta en la vida de un ser humano tiene un propósito. Y muchos podemos decir, bueno, ¿qué propósito puede tener que yo esté o haya pasado esta o aquella situación que verdaderamente vino y me sacudió, me hizo sentir terrible? Y los propósitos en sí son parte de nuestro desenvolvimiento. Todo tiene un propósito, es parte de nuestra vida diaria. El propósito de querer ir a trabajar es porque necesitamos dinero. El propósito de arreglarnos es porque queremos vernos bien y así sucesivamente. Ahora quiero leerles también qué es la definición de propósito. Dice, el término propósito se refiere a la intención o razón detrás de una acción o decisión. El objetivo que se busca alcanzar o el sentido que se da a algo. En el contexto más personal, el propósito puede estar relacionado con metas de vida, valores y la búsqueda de significado. En general, tener un propósito puede proporcionar motivación y dirección en diversas áreas de la vida. Muy clara esta definición. Si nosotros no tenemos propósitos en nuestra vida, entonces nos estaríamos quedando sentados esperando que la vida misma nos lleve como ahí sí que para donde sople el viento. Y no, siempre debemos de tener un propósito. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Y el por qué lo queremos hacer. Y bueno, así sucesivamente. Y entonces, eso es lo que a veces no entendemos. Es decir,
¿Por qué nos pasan estas situaciones? ¿Cuál es el propósito? Porque en este caso de lo que cuando nos ha tocado pasar situaciones difíciles, no es porque nosotros los humanos la tengamos en nuestras metas. Es decir, no es que nosotros vamos a decir, bueno, yo quiero sufrir por este y este otro propósito, yo quiero que me pase esto por esto. Ninguno en esta vida quisiera pasar tormentas. Ningún ser humano, creo yo, en mi manera de pensar, un ser humano normal, quisiera pasar tormentas. No hay forma de que alguien me pueda decir, sí, yo quiero pasarlas. Nos ha tocado a unos más fuertes que a otros. Ahora bien, como les decía, como las tormentas de la tierra dejan cambios, ¿qué cambios ha dejado en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tenía para nosotros? Porque ahí en este caso el propósito lo tiene el Señor para nuestra vida. ¿Qué cambio ha habido? ¿Qué cambio positivo? Porque muchas veces cuando se está viviendo una tormenta empezamos a culpar al Señor. Pero ¿por qué es? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué Dios? Porque a veces no entendemos que los propósitos de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Y lo más importante de todo esto es que Él nunca nos va a dejar, no importa qué tan fuerte sea la tormenta que estamos viviendo. Y alguien puede decirme, qué fácil usted habla cuando quizás usted no ha pasado situaciones como las mías, y yo voy a respetar cualquier opinión o cualquiera que me diga que ha pasado situaciones difíciles. Claro que sí, todos, y algunos puedan decir que no. Pero en mi caso, por ejemplo, yo les puedo decir que pasé tormentas muy fuertes, de las cuales me tambaleé. Y definitivamente hubieron cambios en mi vida. Después de esas tormentas hubo erosión en mi vida humana. Pero la tormenta más fuerte que a mí me tocó pasar fue la pérdida de mi hijo a los 24 años, sin estar enfermo, sin esperar, ser un muchacho muy correcto, sin vicios, sin nada. Se acostó y no se despertó. Fue un dormir para siempre. ¿Y cuál era el propósito del Señor para esto? No lo sé todavía. Indiscutiblemente mi fe me lleva a pensar que el propósito de Dios para cada ser humano es algo importante. Es parte de nuestra salvación. Porque nosotros no sabemos. Yo puedo decir, ay, bueno, mi hijo hubiera vivido hasta los 80 años, pero yo no sé qué le pudo haber pasado del trayecto de sus 24 años a los 80. Yo no sé, Dios sí lo sabía. Él es el dueño de la vida de mi hijo, del alma de mi hijo. Entonces, así como Él tenía ese propósito, y seguramente cuando a mí me toque partir o cuando yo esté en la presencia del Señor, yo voy a entender ese propósito que hizo, que sucedió para que mi hijo partiera. Ahora bien, esa fue la tormenta más grande que a mí como ser humano y como madre me tocó vivir. Esa tormenta me sacudió los cimientos de la vida, de la cual yo pensé que nunca iba a poder salir. Yo era un muchacho, al ser tan correcto, era mi mano derecha por muchas circunstancias que yo había pasado. Incluso era el soporte también de mis otros hijos. Y lo más lindo de todo esto que les puedo contar es que no estoy contando situaciones de tristeza, aunque pasé momentos muy difíciles. Lo más precioso de toda esta historia es que el Dios me dio una paz que sobrepasó todo entendimiento, que nadie podía entender cómo yo había podido adquirir esa paz y cómo yo pude adquirir esa paz de parte del Señor, porque en medio de mi dolor, no voy a decir que fue fácil, pero pude agradecerle al Señor el haber permitido esa tormenta para mi vida, porque aparte de que fue beneficioso para mi hijo, hubieron cambios positivos en nuestras vidas. Entonces, quiero que vamos a empezar a leer ya la palabra del Señor, y esta vez voy a utilizar la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. De aquí se sacaron todos los textos que vamos a leer. Y vamos a iniciar con Romanos capítulo 8, versículo 28 al 37, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien.
Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, junto a Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un párrafo maravilloso. Entonces, ahora si se dan cuenta, dice, al principio dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora yo les puedo preguntar, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto podemos nosotros decir que amamos al Señor? Para que entonces podamos considerar que esas cosas nos van a ayudar para bien. Porque escuchemos lo que dice aquí. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, nosotros somos considerados, estamos en constante ataque. Nuestra mente finita no puede captar de cuántas tormentas y de cuántos ataques el Señor nos ha librado. Aquí lo dice claro, somos considerados como ovejas para el matadero, porque Satanás lo que quiere es destruir, porque él vino a matar y a destruir. Entonces, ¿qué quiere? En primer lugar, destruir nuestra fe, destruir nuestra confianza en el Señor, meternos en la cabeza. Mira, estás pasando situaciones económicas. ¿Y dónde está tu Dios? Mira lo que te pasó con tu hijo. ¿Y dónde estaba tu Dios? Mira lo que está pasando en la tierra. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué tenemos nosotros que reclamarle todo a Dios cuando sabemos de antemano que estamos bajo dos fuerzas, la del Señor, que es el vencedor, porque Él es más que vencedor, pero el enemigo no se queda tranquilo? Ahora podemos decir, bueno, pero mira lo que está sucediendo aquí, acá. Ahora preguntemos a esas personas, ¿realmente aman ustedes a Dios? ¿Realmente todos estos que más reclaman están del lado del Señor o están siendo instrumentos de otra situación? Porque para los que amamos al Señor, aunque suframos, aunque estemos pasando momentos difíciles, sabemos que Él está con nosotros. Porque aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Aquí claro dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? No. ¿Angustias? Tampoco. ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios. Y entonces, ¿cómo entenderlo? Los que tenemos hijos, ¿qué nos va? Y somos buenos padres, pues porque ahora hay muchas cosas terribles. ¿Qué nos va a hacer a nosotros dejar de amar a nuestros hijos?
Sí, a veces nos molestan y cuando son niños gritan, corren, nos sacan de quicio. Y cuando ya son adolescentes, todos los padres de adolescentes saben lo que se pasan, rebeldía, esto, lo otro. Y después llegan a su edad adulta y nosotros seguimos ahí. Y muchos hijos se van y ya no vuelven a ver, ni siquiera llaman a sus padres y esto. Pero yo les aseguro que esas madres o esos padres, buenos padres, están siempre pendientes de nuestros hijos. Cada vez que doblamos las rodillas, alguien no me puede quitar a mí, decir, cuando vamos a pedirle algo al Señor es, por favor, ten misericordia de mis hijos, ayúdame con mis hijos, bendice a mis hijos. Eso es la oración de cualquier padre. Nosotros, como dice la Biblia, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? O sea, toda tormenta que podamos pasar no nos va a separar del amor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente y ponernos firmes como las palmeras a la hora de un ventarrón, a la hora de una tormenta, porque ustedes saben que las palmeras se doblan de tal forma y pueda que sus hojas, las ramas se ponen, no que pueda, se quedan todas pelonas a veces de los vientos. Acá en Florida que hay tanta palmera, después de que pasa un huracán parece que las hubieran cortado con una tijera, quedan sin nada de hoja, pero todo eso vuelve y florece, pero el tronco queda de pie. Tenemos que ser como las palmeras. Puede ser que nos haya dado tan duro que nos hayamos quedado completamente deformes, pero si nos mantenemos de pie en esa fe, que es lo que nos mantiene agarrados de la mano del Señor, vamos a poder superar las pruebas. Hay pruebas y cada prueba que el Señor permite que nosotros nos entremos, porque como dice aquí, nosotros estamos en constante ataque, pero no siempre estamos recibiendo esos ataques. A saber cuántos ataques los ángeles del Señor repelen. Pero hay momentos en que el Señor nos pone a prueba por alguna razón y esas pruebas deben de ser pasadas. Eso es como cuando vamos a graduar, nos queremos graduar de algo. Después de haber recibido las lecciones, tenemos que pasar un test. Si ese test no es pasado, nosotros no vamos a recibir ese título que tanto estamos anhelando, por lo que cuánto nos quemamos las pestañas, estuvimos estudiando, no lo vamos a poder recibir si nosotros no ganamos ese test. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Nos está poniendo a prueba porque necesita ver nuestra fe, hasta dónde nosotros lo amamos, hasta dónde nosotros creemos en todas sus palabras, porque qué bueno fuera que dice, yo creo en el Señor y vivir tranquilamente y que nada nos suceda. No, vamos a seguir teniendo pruebas, porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que seguir confiando. Y como les decía, si esas pruebas no nos cambian, no hemos pasado el test. Si esas pruebas tan fuertes que a veces nos sacuden no hacen un cambio positivo en nuestra vida espiritual, no hemos pasado el test. A mí hace 2 años exactamente pasó un huracán también por acá y el agua se contaminó y bueno, yo uso lentes de contacto a veces, un lente se me contaminó con el agua y me dio una úlcera que me dejó ciega completamente del ojo. Para mí eso fue torturante y no había esperanza de que mi ojo volviera. Este es un milagro de Dios también. Pero mientras yo estaba pasando esa crisis, esa nueva tormenta, porque fue una tormenta en mi vida, yo tenía ataques de pánico horrible solo de saber que me iba a quedar ciega. Era terrible. El Señor me sacó de eso, pero hubo un cambio grande. Yo noté que después de haber salido de eso, pude comprender muchas cosas en mi vida que antes había comprendido después de cada golpe, pero fue como acumulándose y empecé a captar más, empecé a entender, a entrar más y poder pasar ese test que el Señor tenía para mi vida. Ha sido muy fuerte, pero lo que sí les puedo decir es, perfecta no soy. No hay perfección en un ser humano y el que lo diga es menos perfecto todavía. No, yo sigo luchando con la humanidad y con todo y seguramente lucharé con esto hasta el final de mis días, pero trato de llevar una vida correcta y no olvidarme de esas tormentas que he pasado
para entonces poder agarrarme nuevamente del Señor y decir, por favor, no me sueltes porque sola no puedo, yo sola no puedo pasar una tormenta. Siempre Él ha estado conmigo, siempre me ha ayudado, siempre he visto su mano poderosa, he visto milagros en la vida y yo sé que ustedes, los que me están escuchando o viendo ahí, también ha sucedido así. ¿Y por qué cuento esto? Porque quizás alguien en este momento está pasando una tormenta que sienta que se está desfalleciendo y que no va a poder más. Claro que sí, porque la Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, ni tribulaciones, lo que leímos acá. Y también dice que nosotros somos ovejas, todos los días estamos para el matadero, estamos en un blanco de ataque constantemente. Y lo que nosotros más nos va a mantener de pie es estar agarrados de la mano del Señor y no perder la fe, aunque es difícil, pero sabemos que nada nos podrá separar de su amor. Y al no separarnos nada de su amor, Él va a estar siempre pendiente de nosotros para ayudarnos y podernos sacar de esa prueba, porque no nos va a meter en una prueba por siempre. Es un tiempo nada más en lo que pasa y nos vuelve y nos saca. Así, tristemente, en este mundo estamos así, porque recuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces, no culpemos a Dios por lo que está pasando. No, los ataques los estamos recibiendo nosotros. Y a veces Él permite ciertos ataques que no van a dañar nuestra alma. Ojo, no van a dañar nuestra alma. Pero nuestra fe se tiene que fortificar y también debe de haber, así como la tierra cambia y se erosiona en cada tormenta, nuestra vida se va a erosionar también, pero que se erosione para bien, que lo que se lleve cada tormenta sea lo malo que tenemos, esas costras que nos detienen para acercarnos al Señor, que no miremos nada espiritualmente. Cada tormenta viene y nos sacude y lo importante es que entonces podamos entender y decir, Señor, estoy aquí, ayúdame a seguir caminando, ayúdame a llegar hasta el final, porque tenemos un final al cual tenemos que llegar, aunque sea rasguñando con la fe y con todo, pero vamos a llegar. Ahora vamos a leer este otro texto. Mateo capítulo 8, versículo 24 al 26 y dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Esta es otra de las cosas que nos debe dar fuerza en la tormenta, porque nosotros pensamos cuando estamos en la tormenta que Jesús duerme, que Dios duerme y que no nos está poniendo atención, que estamos solos y que no está, que está dormido, como les digo, que no. Entonces, si se dan cuenta acá en esto que leímos, Él se levantó y los regañó, les dijo, hombres de poca fe. Entonces Jesús se levantó y dice, y reprendió a los vientos y al mar. O sea, no importa que nuestra fe esté debilitada, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y puede ser que el Señor, así como está aquí regañándonos, pero Él siempre va a salir a nuestro auxilio, siempre va a salir a calmar la tormenta, a ordenar a la tormenta que se calme. No tengamos miedo, porque aquí leemos los mismos discípulos que andaban con el Señor, que andaban con Jesús, tuvieron miedo. Imagínense nosotros, si ellos estaban en la fuente, ellos estaban pegados a la fuente, tuvieron miedo, ¿cuánto nosotros no vamos a tener miedo? ¿Cuánto nosotros nos vamos a decir, Dios mío, qué hacemos en medio de esta prueba? Lo que sí les puedo decir es, no podemos dejar de clamar en el momento de la prueba. Por más dura que sea y por más difícil que nos sea clamar, clamemos. Aunque sea en nuestra mente, aunque no tengamos aquel tiempo de podernos poner de rodillas. No, hay una mente con la que podemos
gritarle al Señor si es necesario, decir, por favor, ayúdame, como dijeron los discípulos, sálvanos que perecemos. Él va a estar ahí, no pensemos que está dormido, está a nuestro llamado, porque aquí, ¿qué nos muestra esto? Que el Señor está a nuestro llamado, Él va a levantarse a atender nuestra voz, porque Él puede hacer que nos deje esperando que nosotros vayamos a Él y le digamos, por favor, sálvame, que no aguanto más, sea cual sea la tormenta que estamos viviendo, sea que sea una enfermedad, que uno de nuestros hijos esté pasando algo, que sea un divorcio, que sea económico, que sea cualquier cosa. Él va a estar ahí para salvarnos. Yo sé que muchos han pasado situaciones difíciles de las que puedan decir, hoy puedan contarlo. ¿Saben qué es lo más lindo de todo? Que el tiempo va hacia adelante, no va hacia atrás. O sea, lo que hoy nos parece terrible, dentro de un tiempo va a ser un recuerdo, ya sea malo o bueno, o vamos a poder hablar de lo que vivimos, pero hablar de una manera positiva. No contar una historia de terror o de tristeza y todavía llorando. Puede que lloremos cuando contemos nuestras historias, pero ¿por qué debemos contar? No para provocar lástima, no para que digan que somos héroes o heroínas, no. ¿Por qué debemos contar las historias de nuestras tormentas? Porque hay otras personas que están necesitando escuchar que hay un Dios que nos oye, que hay un Dios que a nuestro llamado se va a levantar y va a calmar el mar, le va a ordenar a la tormenta que se calme, no necesariamente una tormenta de mar, va a calmar ese mar. Y hablando de esto, esta última tormenta que pasó acá, que fue el huracán Milton, yo sé que como yo, habían miles o quizá millones pidiéndole al Señor, porque yo siempre digo, decían que venía otra vez para acá donde nosotros. Yo decía, Dios mío, por favor, no te pido que la mandes más al norte, decir, ay, por favor, que se vaya para el norte, porque en el norte también hay más gente, o más al sur también hay gente. Solo te pido que tengas misericordia y que calmes esos vientos, que si van a llegar acá, lleguen calmados, porque decían que era una tormenta que venía a destruir. Era de las más fuertes que supuestamente. Sin embargo, cuando llegó, esa tormenta llegó calmada. Sí hubieron destrozos, pero jamás como se los habían imaginado. Llegó calmada, calmada, calmada. O sea, Él escucha nuestra oración. Porque les digo, estoy segura que habíamos muchos pidiéndole al Señor ese favor de que calmara esa tormenta. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6, y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensará a los que le buscan. Esto es muy, muy fuerte porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces podemos decir, Dios mío, mi fe flaquea, yo sé que no te estoy agradando entonces. Mi fe sucumbe, mi fe está titilando, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Pero sin embargo, aunque nos regañe, como dice aquí, hombres de poca fe, Él se va a levantar a ayudarnos. Él sabe que nosotros en momentos de la tempestad, como estaban los discípulos en medio del mar, que nuestra fe empieza a flaquear y empieza el miedo, porque el miedo es el peor ataque que podamos tener a nuestra vida, porque ese apaga nuestra fe por completo. Cuando el miedo nos gana, la fe se minimiza. Debemos, de tratar de que sea la fe más grande que nuestro miedo, aunque nos cueste. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Gritándole al Señor como fueron los discípulos, por favor levántate, que perecemos. Y ya para ir terminando, porque no quiero, como siempre, alargar mucho el tema, quiero que leamos Mateo 7, del 24 al 27, y dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron, y aquella casa cayó, y grande fue su destrucción. Es más que claro
que nuestra construcción a nivel espiritual debe ser sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Nosotros siempre debemos de tener a Jesucristo en nuestras vidas. Siempre debemos de acudir a Jesucristo. Siempre debemos de reconocer el sacrificio que hizo, que vino a morir por nosotros para salvarnos. No tratemos nosotros de creernos más que Él y edificar nuestra casa a nuestra propia voluntad sobre la arena, porque entonces va a venir una tormenta y la va a desaparecer como desaparecen las tormentas naturales. En nuestro caso, Él nos está diciendo que edifiquemos sobre la roca y la roca es Jesucristo. Entonces, sabiendo esto, cada día de nuestra vida debemos decir: Señor, por favor, ayúdame. Mi vida está en tus manos. Mi familia está en tus manos. Mis hijos están en todo lo que nosotros nos propongamos, lo pongamos en las manos del Señor para que esa construcción sea sobre la roca y sea la fe la que empiece a levantarla, para que cuando venga una tormenta como la que nos ha tocado pasar, aunque sepamos que nuestra fe se ha minimizado, Él se va a levantar a nuestra súplica. A nuestro hilo a despertar: Señor, por favor, ayúdame que perezco. Él se va a levantar y va a reprender esa tormenta y se va a calmar. Cada texto que nosotros leemos en la palabra de Dios no está de adorno, no está de bonito, no está de historia, es un texto que se debe de aplicar a la vida de cada ser humano. Cada cosa que está aquí es para aplicar a nuestras vidas hoy, aunque parezca historia, aunque parezca que eso pasó hace miles de años. No, cada pedacito se aplica a nuestras vidas dependiendo la situación que estamos viviendo o la carga que estamos llevando. Y entonces, ya para terminar, quiero leer Juan capítulo 16 y versículo 33, y dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Yo creo que más claro no podemos encontrar nada. En el mundo vamos a tener aflicción. Eso está más que claro. Y enfrentemos esa tormenta con fuerza, pero Él es el único que nos va a dar fuerza. Recuérdense que hay tormentas avisadas. Hay tormentas que no nos avisan, que nos llegan de la noche a la mañana y así nos acostamos de una forma y puede ser que nos despertemos de otra. Que en un minuto nuestra vida cambió porque un médico dio un diagnóstico negativo para nuestras vidas, o que un familiar le tocó partir, o que perdimos el trabajo, que perdimos esto, que perdimos lo otro. Ese es algo a lo que estamos expuestos cada día de nuestra vida. Pero nosotros no debemos de tener miedo, porque recuérdense que les dije hace un momentito que la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No podemos entonces tratar de vencer nosotros con nuestras propias fuerzas, porque nosotros no vamos a poder, porque las luchas no son contra carne ni sangre, porque qué fácil fuera pelear con alguien cuerpo a cuerpo. Yo puedo decir: bueno, me llevo todas las armas que encuentro y tal vez yo llevo más armas y le puedo ganar, o yo soy más fuerte, yo le voy a ganar, pero no es así. Las luchas son con huestes espirituales que nosotros no podemos ver. Sin embargo, Él nos ha prometido que nos va a ayudar, que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros amamos al Señor, nosotros creemos al Señor, lo amamos con todo nuestro corazón, como dice aquí, sabidos estamos que vamos a tener una legión de ángeles acompañándonos para librarnos a saber de cuántas cosas, porque nuestra mente finita no puede captar de cuántas cosas nosotros hemos sido librados cada día de la vida, porque como leímos aquí, pero dice acá: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Así estamos considerados porque Satanás nos tiene de blanco, viendo cómo nos destruye, pero nosotros debemos de estar confiados y construir nuestra casa en la roca. No importa que vengan vientos, que venga agua, que venga lo que venga, esa casa se va a mantener de pie. Es una casa espiritual. No tratemos de construir bajo nuestras propias códigos, porque vamos a construir en la arena y cualquier viento fuerte nos va a tirar y todo aquello que construimos se va a ir
a la basura. Seamos conscientes de que aquí nosotros somos débiles. Aquí no hay hombre que pueda decir yo soy mejor que todos. Aquí todos somos hermanos, dice la palabra del Señor. Los hombres se han puesto títulos porque a ellos les conviene, pero no hay un título más grande que el Señor Jesús que vino a morir por nosotros. No hay hombre en esta tierra que se dé el poder él mismo de decir yo aquí. No hay hombre que nos pueda salvar de nuestras situaciones lamentables que hemos pasado. No hay hombre al cual le podamos ir a decir, por favor, sáname esta enfermedad y no la va a sanar. No existe. El único al cual podemos llegar a pedir que nos ayude es el Señor. A Él es el único, el que vino y dio su vida por nosotros. Entonces, con eso en la mente, sigamos caminando. No idealicemos hombres, porque al estar idealizando hombres o estarle dando pleitesía a cualquier hombre, porque él se para en su propio escenario y dice yo aquí soy más que todo, estamos construyendo nuestra casa en la arena. Estamos construyendo nuestra casa, cuando venga el primer viento fuerte se la va a llevar, porque el día que ese hombre nos haga algo que no nos gusta, entonces decimos, ay no, yo me voy de la iglesia y me voy, ya no vuelvo, y se van para el mundo y ya no regresan más, porque habían construido su casa en la arena. La única roca inamovible se llama Jesús. No hay hombre en este mundo, no lo hay, no existe ni lo habrá jamás que pueda ocupar el lugar del Señor, por más títulos que se puedan poner, porque ya no saben ni qué título inventarse. Se inventan cualquier título con tal de que la gente los tenga así, y lamentablemente las mentes pequeñas han llegado a idealizar esos hombres. Es tiempo de despertar, porque estamos en un mundo muy difícil. Es tiempo de despertar y ver quién es el blanco al cual debemos de seguir, que es Jesucristo, el que vino a morir por todos nosotros. Espero que esta charla, porque son charlas, acuérdense que yo no soy pastora, haya dejado una pequeña semilla en su corazón. Y si están pasando momentos difíciles, si están pasando momentos de tormenta, se recuerdan que el Señor no está dormido, está atento a que nosotros vayamos a pedirle auxilio, porque nuestra barca se está tambaleando. Él está ahí, aunque nos regañe porque nuestra fe ha tambaleado y nos diga, hombres de poca fe, Él va a ir y va a ordenarle a la tormenta que se calme. Entonces, enfoquémonos bien a quién vamos a seguir. Sigamos a Jesucristo, que es el único que vino a derramar su sangre por todos nosotros. Recuérdense que no hay hombre más grande que Él en esta tierra, que haya habitado esta tierra. Espero, les decía, que les haya dejado esa espinita, que puedan leer la palabra, que puedan leer estos textos que hoy analizamos, y ustedes mismos los pongan en práctica y hablen con el Señor, para que si en este momento están pasando una situación difícil, puedan el Señor hablarles a su corazón y puedan encontrar ese consuelo que sí se encuentra por más fuerte que sea la tormenta. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas, y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.